ir mejor no hacemos, ¿verdad? Pero hoy vamos a tener que ir a una práctica de más poder, ¿sí? ¿A cuántos les ha dado resultado la humildad en estos días? Ser humildes. Y cuesta trabajo, yo lo entiendo, a mí me cuesta trabajo, porque muchas veces somos un poquito así como que arrogantes, ¿verdad? Y digo, no todos, digo, bueno, esos en algunos casos nada más. Pero cuando llega la arrogancia, de repente como que nos sentimos pavos reales. Me acordaba hasta incluso de la coreografía que hicieron los muchachos, ese famoso pavo real, ¿no? Cómo se sentía y toda la cosa. A veces así somos los mexicanos. Los mexicanos no nos pueden decir mi alma porque luego cambiamos. Entonces tenemos que ir moderando todo ese tipo de cosas. Pero ponerlo en práctica, la humildad, es algo que el más beneficiado en todo esto es usted. Diga conmigo, soy yo. A ver otra vez. Poner en práctica la humildad, el más beneficiado soy yo. ¿Quién es el más beneficiado? Y una de las cosas que vamos a aprender en esta mañana para que nosotros podamos seguir practicando es la misericordia y la fe. La misericordia y la fe es algo que cuando nosotros la practicamos, primero humildad, luego hacedores de la palabra del Señor, pero de repente empieza a haber cambios en nuestra vida y de repente sentimos como que las cosas ya las vemos de una forma diferente. Y entonces tenemos que ir viviendo una vida de misericordia. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Ahora, una vida de misericordia, una persona que practica la misericordia todos los días, mire, le va a traer uno de los beneficios más grandes para su vida. Y le voy a decir algo: el día que usted se equivoque, el día que usted haga algo, que a lo mejor le pase algo y cometa alguna falta, dice la palabra del Señor que con el misericordioso yo me mostraré misericordioso. Entonces de repente usted se va a dar cuenta de que lejos de que lo señalen con un dedo, a usted le digan, mira, vas a tener que salir de esto, vamos a tener que echarle muchas ganas, porque Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos lo creen esta mañana? ¿Sí? Pero muchas veces tenemos que bajarnos de nuestro pedestal, ¿sí? A veces el ídolo más grande en la vida, ¿sí? No es ni Pedro Infante, no es los chavos ahora con el fútbol Cristiano Ronaldo. A veces el ídolo más grande en la vida lo hemos puesto nosotros. Y hoy vamos a tener que derribar muchos altares, ¿sí? Por eso es muy importante entender este mensaje en esta mañana. ¿Por qué? Porque lo que vamos a aprender en esta mañana es realmente nuestra verdadera naturaleza. ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza? Amén. Ya hemos vivido el primer cambio en la humildad, ¿sí? Y nos damos cuenta de que no somos humildes de naturaleza, ¿verdad? No somos, o sea, mire, si viviéramos en Argentina no costara trabajo hacer eso. Serían humildes por naturaleza, pero no, vivimos casi hasta el otro lado del mundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta mañana? A tener una verdadera naturaleza. ¿Ok? Pero la verdadera naturaleza se aplica cuando nosotros entendemos la misericordia. ¿Ok? La misericordia se compone de dos palabras, en el griego, miseria y cordia. Entonces es pasar, la miseria no es algo miserable, no, es dolor. ¿Qué es miseria? Dolor. Es pasar el dolor por el cardio, por el corazón. Muchas veces nosotros no tenemos misericordia de la gente, tenemos lástima de la gente. Y eso es un error que cometemos muy seguido, ¿verdad? Ay, es que hasta a veces hemos usado la palabra, es que me causa lástima. No sé, cuando yo lo veo siento lástima. No, de aquí en adelante usted ya no debe de sentir lástima por la gente. Debe de sentir misericordia, compasión por la vida de la persona. Cuando usted tiene ojos de misericordia y se muestra como una persona de misericordia, entonces usted va a empezar a disfrutar lo que usted empieza a hacer por los demás. ¿Cuántos lo creen esta mañana? ¿Cuántos lo creen esta mañana? Entonces Santiago capítulo 2 empieza diciéndonos de esta forma, y el versículo clave que vamos a tener es el versículo 13. ¿Estamos de acuerdo?
y después vamos a tener el versículo 26, o sea, 13 más 13. Yo creo que no sabían leer. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, le agradezco mucho, mi hermano, sea sin acepción de personas. ¿Cómo empieza diciendo esto? Que sea nuestra fe en el Señor Jesucristo sin acepción de ¿quién? De personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Wow, esto debería de causarnos algo que nos tiene que hacer ver las cosas. ¿Qué cosa sucede cuando nosotros hacemos acepción de personas? Tienes malos pensamientos. Y no porque en un momento dado veas si es mujer y que quieras ir con ella a algún lugar que no debe de ser, sino que dice la palabra del Señor que tener malos pensamientos es cuando tú empiezas a decir: esta persona merece mi atención y esta persona no merece mi atención. Ahí empieza un mal pensamiento. ¿Por qué? Porque tú estás entonces haciendo que una persona no la valores por lo que Cristo ha hecho en su vida, sino que tú en un momento dado lo que te interesa es otro tipo de cosa en la vida de una persona, otro tipo de interés. Y es muy importante que nosotros lo entendamos en esta tarde, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos enseñó a ser humildes primero cuando hemos empezado a ver esto, pero tenemos que poner esa práctica. Esa humildad la tenemos que llevar, pero ahora sin acepción de personas. ¿Sabe cuántas veces nosotros podemos encontrar a nuestro alrededor esta manera de vivir, esta forma de hacer acepción de personas? En todos lados, en todos lados, ¿sí? Si usted, por ejemplo, en un trabajo se da cuenta, ahí hacen mucha acepción de personas, ¿sí? Y a lo mejor usted puede decir: pues porque se tiene que elegir, porque se tiene que escoger. Y muchas de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta es cuántas veces se ha hecho a un lado a una verdadera persona que tiene más valor que la que entra con título o con buena ropa. Así llega a suceder. ¿Qué sucede si en el cuerpo de Cristo nosotros no lo entendemos eso, mis hermanos? ¿Qué va a suceder si nosotros como cuerpo de Cristo, nosotros de repente nos encontramos en una situación que entrara una persona llena de tatuaje, y a lo mejor tú eres una de las personas que pues por nada concibes un tatuaje en tu vida? ¿Y qué pasaría si nosotros entendemos ese concepto en la vida de alguien que de verdad trae un verdadero arrepentimiento en su vida y en su corazón, y que necesita en estos tiempos una verdadera ayuda? ¿Haríamos acepción de personas? ¿O nosotros seríamos las personas que estamos aprendiendo primeramente a ser humildes, después a poner en práctica la palabra del Señor, pero ahora a aplicar la misericordia? ¿Cómo empieza a aplicarse la misericordia? Lo primero, ¿qué tanto yo hago acepción de persona? ¿Qué tanto soy elitista? ¿Qué tanto soy en un momento dado esa persona que de repente sí escojo bien una persona por o por su apariencia? ¿Estamos aquí en esta mañana? Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que hacer un corazón misericordioso? Porque hay una naturaleza en nosotros que de repente eso es lo que nos hace hacer acepción de personas. Pero yo quiero llevarte a la verdadera naturaleza, y me voy a ir un poquito rápido. Si usted no lo entiende muy bien, después ve la prédica, la repite y la repite. Amén. Versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales?
No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo debe de demostrarse este amor? Amando a nuestro ¿qué? Como a nosotros mismos. Amén. Ok, por ejemplo, miren, ¿qué tanto, por ejemplo, una iglesia se puede involucrar en lo que, por ejemplo, Dios da una visión acerca de ensanchar el reino de los cielos? Y muchas veces nacen personas que tienen un corazón misionero. A lo mejor tú no tienes un corazón misionero. Y un misionero en un momento dado tiene que tener una mentalidad de irse lejos, lejos de las comodidades, lejos que en un momento dado tú no vas a tener a mamita que le digas: ¿qué quiere desayunar, mi reycito? Y le digas: mamá, pues ¿qué te parece si hoy me preparas unas picaditas? Bueno, es que en Veracruz las picaditas nosotros le decimos sopes, ¿verdad? Y a veces hasta dan ganas que ese escuincle le den unas picadas, pero en las orejas. Salir de la comodidad para que tú te vayas a un lugar que ni sabes si a lo mejor no vas a tener internet. ¿Cuántos soportarían 15 días estar así fuera de su casa con eso? Dice, la vamos a mandar. Apunte. Gloria a Dios, el Señor me está escuchando mis peticiones. A ver, jóvenes, ¿cuántos de ustedes le podrían decir a su papá: papá, quiero ser misionero, tener un corazón bondadoso, quiero irme hacia esas personas? Cuesta trabajo, pero mire, muchas veces nosotros tenemos que pensar que hoy usted y yo estamos aquí porque hubieron misioneros primero, que se atrevieron a dejar sus lugares de origen para venir a plantar la palabra de Dios. ¿Sí? La Biblia la introdujeron a México por el norte del país. ¿Sí? Coahuila fue el estado que trajo la palabra del Señor. Y empezó a moverse, un mover a través de lo que era la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso empezaron a tener hombres y mujeres con la disposición de primero tener un corazón misericordioso por la gente. Ahora yo le hago una pregunta en esta mañana: ¿habrá gente que nos necesite a nosotros? Sí, mis hermanos. Y tenemos ahorita Tultitlán, tenemos Tecámac y tenemos Ecatepec. Niños que necesitan de usted y de mí para que en un momento dado después incluso alguien le diga: aquí hay una familia que te puede recibir. ¿Sabe por qué? Porque muchos de estos niños, sus padres el día de ayer no llegaron a sus casas y prefirieron estar a lo mejor con otra mujer, con otros amigos, pero no llegar a sus casas. Y es lo que muchas veces como iglesia tenemos que entender esto, mis hermanos, que cuando levantemos un lugar para que nos reunamos, a Dios quiere aceptar a todos. Dios no te está pidiendo que vengas sin pecados o que vengas de una forma santa, sino quiere Dios que tú empieces a practicar lo que verdaderamente es la misericordia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de misericordia, al primero que debes de pensar que tuvieron misericordia es a ti y es a mí. Y a mí, conmigo, el Señor ha tenido mucha misericordia. ¿Y cómo la podemos ver? Dice la palabra del Señor: es por la misericordia de Jehová que no hemos sido, ¿qué dice? Consumidos, porque nunca decayeron sus ¿qué? Sus misericordias. Nuevas son. No es porque tú hagas deporte que hoy amaneciste. Es por la misericordia de quién. ¿Es por la misericordia de quién? ¿Le podemos dar gracias a Dios por esa misericordia? Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.
Ahora, dice la palabra del Señor: si en verdad cumplís la ley, no es cierto, ¿dónde me quedé? Allá, en el 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. ¿Qué se comete? Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresión ¿de qué? Así hablad y así haced como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre todo juicio. Amén. Ahora, ¿quién le entendió este pasaje? ¿Quién le entendió? Bien fácil. Yo me comporto misericordioso con todos ustedes. El día que yo me equivoque, aunque ustedes muchos no lo quieran reconocer, pero ya alguien dijo, con él tengo misericordia. Si yo apliqué misericordia. Pero si yo agarro y digo, no, el pastor Irán, lo vi echarse en una caguama el otro día. Ya todos voltearon. ¿Ustedes lo vieron? Ahí está entonces. Pero si en un momento dado yo aplico misericordia y tengo misericordia, el día que yo me equivoque, el primero que va a tomar en cuenta no es su hermano que está al lado, es Dios. Esa misericordia, el primero que la aplica es Dios. Y así llega el diablo, delante de Dios y le digan, oye, David acaba de cometer algo que no está bien. El Señor dice, pero es un hombre misericordioso y tengo que tener misericordia de él. ¿Cómo se aplica eso? La misericordia triunfa sobre todo juicio que se le hace a las gentes. Y si nosotros nos vemos con misericordia, con ese verdadero amor, eso nos hace parecernos más a ¿quién cree? A Cristo. Eso es lo que lo hacía ver diferente que los fariseos, que los saduceos, porque tenía una mujer acusada y la ley decía, el juicio decía que esta mujer debería de ser ¿qué? Apedreada. Pero el Señor aplica una ley de misericordia y el Señor dice, a ver, ustedes traen una ley que es verdadera y es válida, pero la ley que yo voy a escribir dice, ¿sí? No matarás. Y dice la ley, no mirarás a la mujer de tu prójimo de una forma indebida. Y dice, no cometerás adulterio. Y dice esto. Y el Señor se levanta y le dicen, ok, la ley dice, el juicio dice que tiene que morir apedreada. Pero la ley de la misericordia dice que el que esté libre del pecado, que tire sobre de ella la primera roca. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta mañana? ¿Sí? Y a lo mejor hoy nosotros no somos de las personas que vamos a agarrar una piedra. ¿Por qué? Porque hoy estaríamos hasta en la cárcel si hacemos eso. Pero a veces salen piedras, rocas más hirientes de tu boca. Y eso lo vamos a ver el próximo domingo. Tu boca tiene que tener un cuidado todos los días. Y no se trata de que te laves los dientes, de que te eches astringosol, nada de eso. Tienes que cuidar tu boca, porque todo lo que sale de tu boca o sale para bien o sale para mal. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Pero quien domina su lengua, la Biblia dice que domina todo su cuerpo. La persona que es capaz de dominar su lengua, domina todo su cuerpo. ¿Es interesante o no es interesante eso? ¿Verdad? Entonces, hemos visto y hemos tenido que empezar a aprender a vivir a través de lo que es ser humilde.
y cuesta trabajo. Pero ahora nos lleva a la práctica para ser hacedores, pero hacedores de humildad y a la vez también de misericordia. Porque puede haber humildad sin misericordia. Y puede decir una persona, sí, mira, la verdad, que Dios le pague. La verdad, yo no lo juzgo, pero Dios se encargará de él. ¿Sí estamos entendiendo en esta mañana? Amén. Pero hay otra cosa que tenemos que nosotros que aprender a vivir también, es la fe. Ahora, yo quiero decirle algo. No todos los días vivimos en fe, ¿eh? Y todos los días lo que es nuestro medio ambiente hace que nosotros no podamos aplicarlo en todos los sentidos la fe. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok, apague su celular. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué te aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe que dice salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Ok? A ver, Santiago, ¿con qué compara aquí la fe? Sin obras es muerta. ¿Cómo la compara? ¿Con hacer una obra de qué? Si quiere llamarla de caridad, de misericordia. Así es la fe, dice la palabra del Señor. Se compara con algo que en un momento dado tu hermano sabes que está necesitado, tiene alguna necesidad y tú lo puedes ayudar. Tienes la forma de cómo ayudar. Mire, es interesante esto. Ver a padres vivir en extrema pobreza cuando se rompieron la espalda para que un hijo tuviera una carrera y hoy el hijo no se acuerda de sus padres. Eso es ingrato. Eso se llama ingratitud. Y eso es triste. ¿Por qué? Porque hay quienes pueden ayudar, pero no lo hacen. Y no lo hacen por estas dos cosas que les hace falta. Primero, la humildad. Segundo, la misericordia. Pero ¿para qué yo quiero tener fe si no la voy a poner en marcha? ¿Para qué yo puedo decir en un momento dado, no, Cristo sana, ven a Cristo, Cristo puede cambiar tu vida? Si no quiero que la gente se acerque a Cristo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que nosotros hablemos tanto de fe, pero nosotros no podemos compartir nuestra fe con los demás? ¿Y sabe cuántas personas cerca de usted necesitan una palabra de fe? Su vecino no está aquí porque no le ha hablado de Cristo. Se está yendo al infierno. Y un día ese vecino, cuando esté en la presencia del Señor, le van a decir, vas directito al infierno. ¿Pero por qué, Dios? Porque no me aceptaste como Salvador. Señor, pero nadie me habló de ti. ¿Cómo no? A tu lado tenías una señora que oía alabanzas y yo danzo en el río. Pero nunca le hablaste de Cristo. Oías y ponías mensajes y decláralo y decrétalo, pero no le hablabas de Cristo. ¿De qué sirve eso? Oiga, ¿usted es cristiana? A veces voy, de vez en cuando. De verdad, nosotros debemos de ser, mire, si hay gente que no le da vergüenza decir que es santero, decir que es brujo. Hoy está hasta de moda que ya declaren que es bruja abiertamente. Tienen la cara ya, ¿no?
¿Por qué nos debería de dar a nosotros vergüenza decir que somos hijos del Dios Altísimo? Somos cristianos, lavados con la sangre de Cristo. ¿Por qué nos debería dar vergüenza decirle a nuestro vecino: ven, te quiero llevar al mejor lugar donde el Señor te va a hablar? Nada más una persona. Es que eso es lo que hace un cristiano, una persona que ha entendido qué es la misericordia. Por eso el escritor Santiago le dice: mira, te voy a comparar bien sencillo lo que es la verdadera fe. Tú le puedes decir a una persona: te están sobrando 1 kilo de tortillas, y llega y dicen: es que ni tortillas tengo. Mire, déjeme orar por usted. Padre, qué bueno, Dios le bendiga. Y te está sobrando a ti el kilo de tortillas. ¿Sí estamos entendidos? Hay gente que le sobra la fe, pero ¿para qué? Si no la sabe compartir, si no la quiere dar. Dice la palabra del Señor: más bienaventurado es dar que recibir. Eso dice el Señor en su palabra. Y cuando nosotros aprendemos a llevar esto, mis hermanos, dice la palabra del Señor: tú me dices que tienes fe, pero no tienes obras, de nada te sirve. La fe sin obras, la fe sin obras, la fe sin obras es muerta. ¿Dónde se aplica la verdadera fe? Cuando yo le estoy hablando. Esas son las obras que el Señor quiere, que yo hable a los demás de lo que es la fe, de por qué le creo al Señor, que por qué testifico del Señor, que por qué hablo sanidad. Si estamos aquí, mis hermanos, en esta mañana. Bien. Quiero terminar esto. Vámonos rápidamente, versículo 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y viene el ejemplo que podemos ver en esta mañana. Escúcheme esto. Dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Todos conocemos la historia de un hombre que a los 75 años Dios le dice: salte de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Y Dios no le dio luego este hijo de la promesa. Pasaron el tiempo, Sara se desespera y le dice Sara a Abraham: toma a mi sierva Agar. Y viene y nace Ismael. Ismael es el fruto de la desesperación. Y a veces nosotros pasamos por ese tipo de cosas. En la desesperación caemos. Pero Dios le dice: este no es el heredero que yo te tengo para ti. Y cuando Dios le trae a Isaac, a los 100 años nace de la vida de Abraham Isaac. Imagínense nada más, qué padre, que está esperando el regalo de su vida, va a requerir que se lo quiten. Qué padre. Un hombre que tiene riquezas, un hombre que tiene criados, un hombre que es fuerte, que tiene criados en su casa, que si le dice que vayan a la guerra, van con él a la guerra. ¿No es así? Génesis 14, ¿no fueron a la guerra? ¿A rescatar a quién? A su sobrino Lot. Y se enfrentó contra 5 reyes Abraham. En una noche un hombre con 300 hombres desnacidos en su casa derrota a 5 reyes. Lo tenía todo. Pero lo mejor que Dios le había dado a este hombre se llamaba Isaac. Era el hombre que ya se sentía
pleno, ya tenía a quien presumirle, ya sabía a quién le iba a dejar herencia. Pero cuando Dios le dice, entrégamelo, entrégamelo. Yo creo que si Dios le dice a Abraham, yo quiero que me sacrifiques 100 ovejas, sin ningún problema, le dice a sus criados, mátenme 100 ovejas porque vamos a ofrecerle sacrificio a Dios. ¿Usted cree que le costaba trabajo? Abraham, quiero que ahora le regale 50 camellos al vecino, sin ningún problema, se los da. Pero entrégame a Isaac, dame a Isaac. Ya Ismael ya no estaba con él, Ya Ismael lo había dejado ir con Agar. Y lo que Dios le había dicho que iba a salir de sus lomos una nación, como que de repente se ve una frustración. ¿Y qué sucede? Que a veces hay cosas que nosotros tenemos que entender que solamente en las manos de Dios florecen, fructifican, traen la buena semilla. Eso es fe, mi hermano, creerle a Dios a pesar de toda circunstancia, a pesar de todo lo que en un momento dado el sistema nos diga lo contrario. Creerle a Dios es decir, si Dios me lo dio, Dios me lo va a levantar de los muertos. ¿Lo está entendiendo en esta mañana? Ese es un ejemplo de fe, mi hermano. Y hoy a nosotros como iglesia Dios nos está llamando a ser misericordiosos, hacedores de la palabra y humildes. A ver otra vez, misericordiosos, hacedores de la palabra y humildes, para que esto lo convirtamos en verdadera fe, mi hermano. Fe. Saber que hay niños en Tultitlán que nos necesitan, en Tecama que nos necesitan, en Ecatepec que nos necesitan, y necesitamos estar en oración por ellos, clamando al Señor por ellos. Ayer 2 niñas de Ecatepec fueron con nosotros al evento. Allá estuvieron. Y yo sé que Dios está haciendo cosas grandes con esas niñas. Y Dios tiene propósito muy grande en la vida de estas niñas. Pero no es nada más de unos maestros, es de todos. Es de todos, mis hermanos. ¿Sigue aquí, mis hermanos? Amén. Ahora yo quiero que entendamos algo, mi hermano. Quiero leer el versículo 26 para ya irme a lo que es la verdadera naturaleza. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está ¿qué? Está muerta. Ahora vamos a abrir 1 de Pedro capítulo 1, por favor. Nada más dele unas cuantas hojas vuelta a unas cuantas hojas y se va a encontrar. Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a leer algo que el apóstol Pedro le revela al Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora todos nosotros sabemos quién fue Pedro antes de conocer a Cristo. ¿Era pescador? Sí, ¿verdad? ¿Era grosero? Como muchos. De otro lado, no de acá. ¿Ok? Pero aprendió algo. Y vea cómo dice el versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, fíjese nada más, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. A ver, ¿qué hizo la misericordia de Cristo, del Padre, perdón, en nosotros? Nos hizo renacer. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Amén. Ahora vamos a irnos a doctrina básica. ¿Ok?
Todos aquí deben de saber que doctrina básica. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió esto? Sí, claro, primero aceptamos ¿a quién? A Cristo como nuestro Salvador. ¿Alguien aquí no ha aceptado a Cristo como su Salvador? Levanten la mano, el que no lo haya aceptado. Si no, pues para llevarlo aquí a Cristo, Ok, ¿cuál es el paso que se debe de dar? El bautismo. El bautismo, es bien importante el bautizo. Pastor, ¿y qué pasa si no me quiero bautizar? Cristo dio una enseñanza y no es una sugerencia, es un mandato, ¿sí? Id por todo el mundo, ¿qué dice? Y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere, será salvo. Yo no lo puse, Si usted tiene que reclamarle a alguien, es a Cristo. Esas son palabras de quién. El que creyere y fuere ¿qué? ¿Será qué? Será salvo. Entonces se trata de obediencia. ¿Ok? Aquí vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en este versículo. Dice que la misericordia de Dios, del Padre, nos hizo renacer en la resurrección de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, muy bien. Entonces cuando viene, por ejemplo, Nicodemo, viene con Jesús, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que era un conocedor de la ley porque era fariseo. ¿Estamos aquí todos? Ok. Y le dice algo que es muy interesante. Empieza un diálogo y le dice: Señor, nosotros sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie hace las señales que tú haces si Dios no está con él, ¿verdad? Entonces Jesús no le dice: ya me están reconociendo, qué buena onda. Hasta que se empezaron a dar cuenta. ¿Sí le dijo eso? Jesús le contesta y le dice: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver, ¿qué dice? El reino de Dios. ¿Ok? Y Nicodemo le hace una pregunta, o más bien se asombra, y lo que hace Nicodemo cualquiera lo podría haber hecho. Le dice: ¿cómo un hombre, siendo viejo, puede entrar por segunda ocasión en el vientre de su madre y nacer, ¿qué dice? De nuevo. Entonces de repente Jesús dijo: ¿para qué hable de esto? No, Jesús entendía muy bien de lo que le estaba diciendo. ¿A quién? ¿A quién? A Nicodemo. ¿Ok? Y entonces Jesús le responde, le dice: mira, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. No puede entrar, ¿qué dice? Pero tiene que ser como de agua y del Espíritu. Otra vez, ¿de qué? De agua y del Espíritu. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que entender como iglesia todo eso y tiene que ser algo bien fundamental en nuestra vida? ¿Sabe que una de las cosas que muchas veces de repente yo veo que hay gente que de repente se están bautizando y hacen una pregunta? Yo he visto pastores que dicen: ¿quién se quiere bautizar ahorita? Y hay gente que por la emoción, ¿qué cree que hacen? Se bautizan sin conocer verdaderamente por qué nosotros tenemos que entender qué estamos haciendo. ¿Sí? Por eso es que el bebé que le echaron agua en la mollera no está bautizado. Digan lo que quieran, la Biblia no lo acepta. La Biblia no es así. No, es que le quitaron los cuernos. ¿Quién sabe? Esa ya es otra cosa. Es que es en serio, No, es que es para que hagamos compadrazgo. Y quién sabe cómo termine ese compadrazgo después. ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Sí? No es así, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el verdadero nacimiento, ¿sí?, está en la ley del Espíritu. Y cuando una persona lo entiende, entonces entra
¿Cómo se los voy a explicar? De esta manera. De aquí para acá es una vida natural. Hay poquitos instrumentos y con 2 instrumentos puedo tocar música. Pero de aquel lado es una vida sobrenatural. Hay más cosas. Hay una computadora, unos teclados, y con eso se puede hacer lo que con esos dos no se puede hacer porque está muy limitado. En esta área, con esa cosa que la computadora, lo puedo crear de una dimensión más amplia. ¿Y qué sucede? Que nuestro mundo de este lado natural, ¿sí?, nos limita a lo que el Señor nos quiere llevar. Por eso es que muchas veces cuando hablamos de humildad nos cuesta trabajo, porque de este lado no se puede, pero de este lado es natural. Y cuando queremos aplicar la palabra del Señor hay cosas que le quitamos. Esto no me conviene, ¿sí? Es que eso es de la ley, pastor. Y empezamos a buscarle pretexto. Y estamos de este lado, y por eso es que de este lado no cuesta trabajo, porque la dimensión es otra. ¿Sí me estoy dando a entender en esta mañana? ¿Sí o no? Si no, me regreso. ¿Qué sucede cuando no aplico misericordia aquí? Porque es mi naturaleza. Pero de este lado no cuesta trabajo ser misericordioso, porque viene lo que dice Pedro, dice, nos hizo renacer. ¿Sí estamos aquí entendiendo, mis hermanos? Ahora, cuando yo entiendo esto, mis hermanos, en esta posición, no voy a alcanzar lo que Él quiere que yo sea. Y no es porque Él no lo entienda, sino porque yo no lo entiendo. Él lo entiende, es su naturaleza. Pero lo que nosotros no podemos entender es que nuestra verdadera naturaleza no es aquí, es acá. Esa es la verdadera naturaleza de todo cristiano, mi hermano. Y cuando yo empiezo a querer estar en mi verdadera naturaleza, entonces voy a entender por qué en un momento dado, ¿sí?, el Señor todo lo hizo planeado de una forma correcta, para que yo regresara de aquí y regresara ¿a dónde? A lo sobrenatural. Ahora, lo sobrenatural no debería de ser algo impresionante para el cristiano, debería de ser normal, porque eso usted lo vivía con Él, eso ya lo tenía usted con Él. Pero cuando vino acá, de repente le dijeron, no te comportes así, ¿para qué te pones ese moño? Ay, ten el pastor Anara, porque y empezamos con esos problemas. De repente el chamaco agarra y de repente empieza a crear así dibujos en la pared. ¡Chamaco! ¡Hijo del demonio! Y el demonio es él. Vas a ver, y el chavito que iba a hacer obra de arte, todo frustrado, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a meterlo a este lado. ¿Y lo sacan de dónde? De aquí, de este lado. Por eso cuando David dice, mi embrión vieron tus ojos mucho antes de nacer, dice, y en tu libro escrito estaba lo que yo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Había de ser, había de ser. ¿Sí me di a entender? Dios nunca nos ha visto de este lado. Estamos de este lado, pero Él siempre ha querido vernos ¿dónde? De este lado. Y por eso tenemos que entenderlo, ¿sí? ¿Cómo entramos a este lado? En la misericordia de ¿quién? Entonces usted tiene que traer gente de aquí para acá, por misericordia. ¿Ya lo estamos entendiendo ahora sí? Versículo 4. Dice el versículo 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos
para nosotros. ¿Dónde está nuestra naturaleza? O en lo más bien, ¿cuál es nuestra naturaleza? Celestial. Ahí está nuestra herencia, ahí está lo que nos corresponde. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En diversas pruebas. Amén. Pruebas. ¿Qué es una prueba? ¿Quién de ustedes fue sorprendido de repente cuando le llegaron y dijeron, a ver, saquen una hoja? Todo mundo casi se hace pipí. Y más los que no, ¿qué? ¡Ah! Y querías estar en ese momento junto al más que. Miren, mi esposa se sabe bien esa. A ver, mis hermanos, pónganme atención. Se lo voy a explicar de esta manera para que lo podamos entender. Fuimos engañados. Y quiero que me ponga atención en esto, por favor. Fuimos engañados. Porque llegamos a pensar que cuando yo dije yo acepto a Cristo como el Señor de mi vida y mi Salvador, ya todo estaba resuelto. Lo que sí ya estaba resuelta era mi salvación. Mi salvación ya estaba resuelta. Él es mi Salvador. Sí. Pero para que yo sea partícipe de este mundo sobrenatural, lo que me va a hacer partícipe es qué tanto yo he aprobado, qué tanto yo he pasado mi prueba, qué tanto he hecho y sujetado mi carácter, qué tanto he podido dominar mi lengua, qué tanto yo he destruido la pornografía. Y yo he renunciado y esa prueba ya la pasé para entrar a esta dimensión. El problema de los cristianos fue, ven a Cristo y tus problemas se te acaban. ¿Quién dijo eso? Ni Cristo lo dijo. Jesús lo dijo de esta forma, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, porque si yo he vencido al mundo, ustedes también lo pueden hacer. ¿Ya lo entendimos ahora sí? ¿Verdad que suena ya maravilloso? Pero confiad, yo ya he vencido al mundo. Y hoy podemos empezar a tener una relación con Él, porque podemos aprender de Él. Que cuando lo maldecían, Él regresaba bendición. ¿Qué haces tú cuando te lamentan? Yo le digo, Cristo te ama. Ahí está. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Sí? Que nos ha costado trabajo. Pero no es imposible de no lograrlo, mi hermano. Porque la dimensión de Cristo, tu verdadera naturaleza no es esta, es esta. Es esta, mi hermano. Pero si usted ya se dio cuenta, las dos cosas que dice el apóstol Santiago, también Pedro las conocía muy bien: la misericordia y la fe. La misericordia y la fe. ¿Sabe? Una de las cosas que yo he podido darme cuenta de algo que Dios siempre es lo que más está buscando en una persona: un corazón misericordioso. Porque en esa medida Dios también le va aumentando su fe a esa persona. ¿Cómo?
Una persona que en un momento dado dicen, pues cuento con 100 pesos, pero mi hermano necesita 50, pero con 50 la vamos a lograr. Y al que da, Dios le da más. Así es Dios, mi hermano. Mire, mi corazón estaba destrozado, pero aquella persona también está pasando por situaciones difíciles. Ahora yo le voy a compartir lo que es la misericordia que tuvieron conmigo. ¿Y qué sucede? Que a lo mejor algo todavía estaba por sanar, pero en el momento en que empiezas a ministrar el corazón lastimado, de repente dicen, ya me liberé de esto, ya me siento libre de esto, porque lo acabo de contar y ya no me qué. Pero de repente ves a la vecina y le dices, ¿qué tiene, vecina? No, es que no llegó. Y usted le empieza a decir, no, pues sí, mire, perdone, vecina, pero usted dice de repente, el desgraciado nunca llegó. Hijo de su... Y ahí se queda nada más. Entonces la herida no ha sanado. Entonces la misericordia no se puede empezar a actuar. ¿Por qué? Porque usted todavía está lastimado, está lastimada. Pero en el momento en que usted dice, no, voy a tener misericordia, Señor, donde quiera que se encuentre, Señor. Les recomiendo la película Cuarto de Guerra. La mujer de repente ya está en un conflicto, ¿sí? Y yo no entendía el por qué tienen que sacar en esa película que le huelen los pies a la mujer. ¿Se dio cuenta de eso? Hasta que el Señor me dice, es que eso es lo que muchas veces tienen en el caminar muchas personas. Pueden tener elegancia, pero los pies ¿qué? Por su caminar. Porque está critica y ofendiendo al marido y todo eso, y su caminar está mal. Apesta su caminar. ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Cómo termina la película? Te voy a dar un masaje. ¿A poco no está padre? ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos una naturaleza equivocada? En esta naturaleza, usted todo el tiempo va a estar batallando. Pero en esta naturaleza, porque usted renació de nuevo, el Señor lo va a estar llevando siempre. Dice, aunque con un poco de aflicción, Dios te va a hacer que pases la prueba. Pasa la prueba, mi hermano. Pasa la prueba. Y Dios va a empezar a hacer algo que crezca en tu vida que se llama fe. La fe sin obras es muerta. Amén. Ya voy a adelantar porque siempre me emociono. Dice la palabra del Señor, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación ¿de qué? De vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, póngame atención en esto por favor, dice escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Póngame atención desde el versículo 13, por favor, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Por tanto, ceñid los lomos de ¿qué dice? Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que
se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra, ¿qué dice? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. ¿Dónde empezó todo el problema? En casa. ¿Dónde empezó todo el problema? En casa. Ahora, póngame atención, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Desde cuándo empieza nuestra vida? ¿Desde antes de dónde? Dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por medio de la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingidos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón. ¿Qué dice? Ahora ponga atención, versículo 23 dice: siendo renacidos, otra vez, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de ¿qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se ¿qué? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio, ¿qué dice? Os ha sido anunciada. ¿De qué? ¿Cuál es el enfoque de este primer pasaje de Pedro? Llevarnos el cristiano a tener conocimiento del verdadero renacimiento. El verdadero renacimiento. Ahora, yo le hago una pregunta para ir terminando. ¿Por qué un cristiano debe de conocer su verdadero, o por qué tiene que saber por qué renacer otra vez? ¿Por qué? Porque lo que significa que entonces antes ya existíamos, ya estábamos en Él, con Él, para Él, y nuestra verdadera naturaleza en Él no era pecaminosa, pero al venir acá nos empezamos a contaminar. ¿En dónde empezó la contaminación? ¿En dónde? En casa. En casa. Nuestros padres, ahí lo dice Pedro, nos hicieron de esa forma. ¿Sí estamos entendiendo en esta mañana, mis hermanos? ¿Por qué muchas veces nos cuesta trabajo ser misericordiosos? Porque nos dijeron: no seas menso, no te dejes. ¿Por qué nos cuesta trabajo ser humildes? No, es que yo me siento orgulloso de usted, mijito. Lo que usted y yo no logré, usted lo va a tener que lograr. ¿Por qué nos cuesta trabajo ser hacedores? Porque cuando de repente nos dicen: no, es que vamos al templo, no váyanse ustedes porque hoy yo tengo que ver un buen partido de fútbol. Yo tenía un amigo, falleció, pero él tenía algo que en un momento dado le caía mal de su papá. Su papá, si no iban a misa los domingos, les pegaba. Y él me decía: pero ¿sabes cuándo yo lo he visto ir a misa? Nunca ha ido a misa. Nunca ha ido ni con nosotros y nunca irá.
Jamás se ha presentado en misa. ¿Y sabes qué es lo primero que hace mi padre cuando llegamos a casa? ¿De qué habló? Y nos pone separados para ver si coincidimos en lo que hablaron. ¿Sabe cuántas veces nosotros hemos traído de aquí a acá a nuestros hijos? Si entendiéramos de verdad cuando dice David, mi embrión vieron tus ojos. O sea, desde el momento en que yo fui concebido, tú ya estabas presente en mi vida. Eso es lo que Dios anhela. Desde el momento en que el óvulo entra, más bien al revés, el esperma entra en el óvulo. En ese momento el Espíritu de Dios está produciendo vida en alguien ya. Yo no nací el 10 de abril del 70 y fui concebido 9 meses antes. No, yo ya existía en Él, yo ya estaba con Él. Mi naturaleza era como la de Él. Dejé de vivir esa naturaleza porque me pasé de este lado. Pero hoy Dios nos quiere regresar verdaderamente a esto, mis hermanos. El Señor Jesucristo también vino de esa forma, pero Él no se quedó acá. Él sabía que sus padres lo podían poner acá, pero él llega el momento en que le dice a su madre, le dice a su padre José, le dice: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? ¿No sabes que en un momento dado de este lado es mejor? Hoy es un tiempo en el que nosotros debemos de saber qué tan misericordiosos somos como iglesia, mis hermanos. ¿Qué tanto decimos que tenemos fe para ir? Y a lo mejor le vas a poner la mano a un niño y de repente vas a ver que de un piojo te va a caminar en la mano. Y nada más le haces y sigues. Voy a ir terminando con esto. Un día un periodista, y voy a poner este ejemplo para que lo entendamos mejor. Un día un periodista le preguntó a la Madre Teresa de Calcuta, si ustedes la conocieron, y los que no la conozcan investiguen quién era la Madre Teresa de Calcuta. Era una mujer como de esta estatura, no de allá para acá, sino de aquí para acá. Así, encorvadita la señora. Tenía un grupo de mujeres en la India, era misionera en la India, pero estaban de misioneras en un hospital en particular. Ellas recibían a toda clase de enfermos, pero en especial, porque todavía en la India existe esto, en especial a gente leprosa, gente que se le estaba cayendo la carne en pedazos, que le salían llagas, que olía mal su carne. Y un día un periodista le dijo: oiga, ¿no le causa asco el olor? Le dijo: claro que sí, pero no lo hago porque me cause asco, lo hago porque tengo misericordia de esta persona. ¿Sí lo entendió? Porque a veces pensamos que Cristo sanó a la gente, pero le llegó el mismo olor. Y esta persona le estaba diciendo ahí de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo: claro que sí. Yo les hablé en la mañana, usted se perdió algo bien maravilloso, una enseñanza en la mañana que se llama legalidad. Lo compartimos a las 10:30 de la mañana. Llegue a esas clases. El Señor sabía usar su legalidad, la legalidad. Él podía sanar, pero Él no podía darlo de alta. ¿Sabe quién tenía que hacerlo? El sacerdote. Por eso el Señor Jesucristo dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Y de 10,
Uno no podía ir con el sacerdote porque era samaritano. Los otros 9 sí fueron con el sacerdote para que el sacerdote los viera y dijeran: ya puedes regresar a la comunidad. Pero aquel que era samaritano dijo: ¿qué hago? Y en el camino mejor dijo: ahora regreso con el que puede hacerme verdaderamente libre. Cuando nosotros, mis hermanos, cuando nosotros empecemos a usar la misericordia como una naturaleza de parte de nosotros, porque eso somos, mis hermanos. Pero si todavía te acuerdas de la suegra que te hizo en 1900, quién sabe qué, y quieres que Dios le caiga un rayo, no lo va a suceder, no va a pasar. Pero si en este momento le dice: Señor, ten misericordia de esa mujer, Señor, yo quiero sentir misericordia por ella, vas a ver los resultados en esta semana, en estos días. Entonces, con esta semana ya vamos 4 cosas: humildad, poner en práctica la palabra de Dios, misericordiosos, y que tu fe se demuestre. Háblale a alguien de Cristo en esta semana. Dile: yo conozco a alguien que sí sana el corazón. Invítalo a venir a escuchar la palabra de Dios. Necesitan de la misericordia que hay en tu corazón. Si lo estamos entendiendo en esta tarde, póngase de pie en esta tarde. Y antes de que empecemos a ministrar, pásenme el del teclado. Pues tú también sabes, hijo, teclado, súbete. Yo quiero que hagamos algo, mi hermano. Que en esta mañana empecemos a caminar de aquí para acá, a la verdadera naturaleza de lo que somos. La verdadera naturaleza de lo que somos. Empezar a renunciar de lo que hay aquí y empezar a disfrutar de lo que hay acá. Y cuando se empiece a mover ese poder, te vas a dar cuenta de todo lo que hemos desaprovechado. De llegar con alguien, abrazarlo y decirlo lo que Dios está haciendo. Yo quiero compartirte algo humildemente. Hay un pastor que cada vez que andamos en algunas reuniones le dice: yo quiero mucho a este pastor porque me ayudó a salir de un proceso de divorcio. Dice: cuando nadie me comprendió, él me buscó, me pagó mis cenas, yo no tenía ni dinero, me llevaba con él, luego me decía: vente, vámonos, nos vemos en el centro. Dice: y de verdad yo tenía momentos en los que no quería ya saber ya nada. Si alguna vez él le decía: oye, ¿dónde andas? ¿Puedes venir a predicar? Porque no quiero ni predicar. Yo llegué a su congregación del pastor y la gente ya estaba en la alabanza y el pastor no quería predicar. Me decía: no, es que lo que Dios te ponga en tu corazón, compártenos. Y yo llegó un momento en que le dije: no, pero es que no te puedes quedar en esta condición. Dios te puso como pastor. Dios sabe qué es lo que estás sintiendo. Y tienes que salir de esto. Tienes que avanzar en el nombre de Cristo. Y fue más de un año ese proceso. Un año en que le hablaba, no todos los días, pero por lo menos 3 veces a la semana le decía: ¿cómo vas? Pues ya me siento mejor, ahí voy. Y a veces nosotros tenemos que decirnos: Señor, muéstrame quién necesita misericordia. Y te aseguro que esta semana Dios la va a poner en tu camino a esa persona.
porque así es Dios. Así es Dios. Cierra tus ojos un momento en esta mañana. Y yo te quiero que hagas algo. Que en el poder del Espíritu camines de aquí hacia acá. Y que le digas al Señor: Señor, yo sé que a veces hay diversas pruebas, diversas luchas, cosas que no vamos a saber cómo enfrentarlas. Pero hoy me has dado 4 herramientas, Señor: humildad, hacedor de tu palabra, misericordia y fe, Señor. Y empieza a caminar de allá, pásate para de este lado. Y empieza a decirle: Espíritu Santo de Dios, yo me quiero mover en tu poder. Yo quiero moverme, Señor, en esa dimensión, Señor, porque yo no soy de esa naturaleza, yo soy de esta naturaleza. ¿Alguien entendió en esta mañana esta palabra? Dile al Señor: aquí estoy, Señor. Tómame como una ofrenda que traigo delante de ti. Yo quiero ser esa ofrenda, Señor. Lo podrá decir: toma la ofrenda que traigo de